Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles de los errores más comunes que cometemos al dibujar. A ver, hablar de errores es tal vez un poco subjetivo en lo que se refiere a esta expresión artística, pero muchas veces los que recién comienzan a dibujar o incluso los que dibujamos desde hace muchísimo tiempo, tenemos ciertos vicios, ciertas costumbres que tal vez con pequeñas modificaciones, con pequeños cambios en nuestro trabajo, podemos llegar a obtener mejores resultados. Así que bueno, comencemos. Error número uno: el modo de presionar el trazo cuando se dibuja, o el modo de apretar el lápiz. Es muy común que al inicio, cuando uno empieza a dibujar, ver que se aprieta demasiado, se le da demasiada fuerza al trazo cuando se dibuja. Lo ideal cuando se inicia un trabajo es que el trazo sea lo más sutil posible. Un trazo suave, un trazo tenue, como para comenzar a plasmar las primeras líneas, las primeras proporciones, para tener una idea de cómo va a ir quedando nuestro trabajo, nuestro dibujo. Uno tiene la creencia que tal vez con la práctica, con el tiempo, cuando uno ya es un experto dibujante, cuando ya se tiene cierta experiencia, las líneas que se tiren, las líneas que se hagan van a ser perfectas. Pero esto en realidad nunca es así. Incluso los dibujantes profesionales, los más experimentados, suelen trazar primero líneas esquemáticas, líneas como referencia, para luego trabajar sobre ellas, para luego ir detallando sobre esas líneas e ir corrigiendo sobre la marcha. Por eso es conveniente que esas primeras líneas sean muy suaves. Error número 2: agarrar mal el lápiz. A ver, esto también es bastante subjetivo. Cómo agarrar el lápiz, cuál es el modo ideal de agarrar el lápiz, es algo bastante personal. Pero bueno, muchas veces agarramos el lápiz del modo común, como cuando escribimos, cuando agarramos una lapicera, y esto hace que se relacione con el primer punto, con el primer error, que provoca que el trazo sea demasiado apretado, sea demasiado intenso, demasiado fuerte. Así que tal vez cambiando el modo de agarrar el lápiz, en vez de agarrarlo de este modo común, lo podemos agarrar de este otro modo, por arriba, teniendo cierta distancia con respecto a la mina del lápiz, con respecto a la punta del lápiz. Al principio puede parecer que no tenemos demasiado control, que no nos va a quedar el resultado, el dibujo que busquemos, pero con el tiempo, de a poco, uno se va a ir acostumbrando y se va a tener bastante dominio del trazo. Error número 3: acercarse demasiado al papel cuando se dibuja. Es una costumbre bastante común también acercarse al papel cuando uno está dibujando, cuando está realizando los trazos para construir nuestro trabajo. Esto es por una cuestión inconsciente de querer ver mejor el dibujo o de creer que uno cuanto más se acerque mejor va a ver el trazo, mejor va a ver los detalles. Y en realidad lo que se provoca es perder la perspectiva del dibujo en general, del global del dibujo. Esto se relaciona un poco con el error número 2. Tomando el lápiz desde un lugar lejos de lo que es la punta del lápiz, la punta de la mina, uno también se puede permitir de estirar el brazo. Al estirar el brazo, uno empieza a tomar cierta distancia visual con respecto al papel y de este modo se tiene una visión mucho más amplia del trabajo que estamos realizando. Algo que se puede hacer también es, si uno tiene la costumbre de dibujar muy cerca del papel, cada tanto alejarse, para tener también una diferente perspectiva, una diferente visión del dibujo, ir cambiando el punto de vista. Eso favorece a que descubramos los errores, a que el cerebro no se acostumbre o la vista no se acostumbre a una sola posición y de esta manera, teniendo diferentes ángulos, diferente distancia de visión con respecto al trabajo, vamos a descubrir dónde tenemos fallas o dónde debemos corregir. Error número 4. Consiste en colocar el papel o el soporte donde estamos dibujando de un modo no correcto. Esto es más común de lo que parece. Uno tal vez dibuje sentado sobre una mesa, por lo tanto no estamos frente al papel. O sea, el papel no queda en una posición perpendicular a nuestra línea de visión. Queda recostado y queda en perspectiva. Por lo tanto, perdemos un poco el control del dibujo en general. Al tener un punto de fuga, al no tener el papel frente a nosotros, tal vez estemos dibujando y nos parezca correcto lo que estamos haciendo, pero después cuando lo vemos a distancia o cuando lo vemos en la posición correcta, ahí descubrimos que cometimos muchísimos errores. Una cosa que se puede hacer es colocarlo sobre un caballete de modo vertical
Dibujar parados, dibujar en pie, de modo de poder alejarnos, acercarnos y tener una visión del papel en vertical y que quede perpendicular, repito, a nuestra línea de visión. Otra cosa es tal vez en un tablero inclinado, pero que tengamos una visión total del papel en la posición que corresponde, que no nos quede demasiado inclinado ni para un lado ni para el otro. Y si tenemos que trabajar indefectiblemente sobre una mesa en posición horizontal, bueno, en ese caso tal vez convenga no trabajar sentados, sino pararnos, de modo de tener una línea de visión un poco más alta y poder ver el papel desde arriba. Error número 5. Un error que se comete habitualmente es estar demasiado tiempo trabajando. A veces nos cuesta concentrarnos en lo que estamos haciendo, nos cuesta encontrar la inspiración o encontrar el incentivo para dibujar, y cuando lo encontramos lo que hacemos es quedarnos muchísimo tiempo sobre el trabajo, muchísimo tiempo dibujando. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Lo que habría que hacer es cada tanto tiempo, a intervalos de tiempo, descansar. Descansar la vista, descansar el físico, alejarnos del trabajo, dejar de mirarlo, tal vez dibujar unos 15-20 minutos o media hora, y ahí cortar, ir a tomarnos un café, ir a dar una vuelta y después volver a ver el trabajo. De este modo descansa nuestro cerebro, descansa la vista y cuando volvemos a observar el dibujo seguramente vamos a ver todos los errores que hemos cometido y vamos a estar a tiempo de corregirlos. Así que conviene cada tanto tiempo descansar. Error número 6. Otro error común es tener miedo a que el trabajo salga mal, tener miedo a estropear, a arruinar el dibujo. Por lo tanto, uno muchas veces no se anima a seguir trabajando. Tal vez el dibujo nos pida algo más, nos pida ciertos detalles, nos pida continuar dibujando, nos pida continuar haciendo trazos. I think detail. Detail. Pero por miedo a arruinar lo que ya hicimos, lo dejamos ahí, no nos animamos a más. Y eso es un error. No importa estropearlo, forma parte del aprendizaje, forma parte de la práctica. Hay que darle para adelante, aunque se arruine. Ya con el tiempo vamos a aprender a regular, vamos a aprender a observar, vamos a saber cuándo detenernos, cuándo seguir, cuándo corregir errores, cuándo un dibujo está finalizado o cuándo necesita algo más. Eso se consigue con la práctica, que es un gran aprendizaje, practicar. Inteligente, ¿no? Es muy importante equivocarse. En el 90% de los casos nos vamos a equivocar y está bien que así sea. Por eso muchas veces se boceta, por eso muchas veces se practica antes de ir al trabajo final, por eso muchas veces muchos dibujos van a parar al tacho de basura. Es algo muy normal en todos, incluso en los grandes maestros, en los grandes dibujantes, así que anímense y vayan para adelante. Error número 7. Este error está un poco relacionado con el anterior. No hay que pretender hacer siempre una obra de arte. No traten de hacer todos los dibujos, todos los trabajos como si lo fuesen a colgar en la pared o como si fuese a ser expuesto en un museo. Traten de dibujar, traten de trabajar para ustedes mismos y traten de no tener demasiada pretensión. Traten de ser realistas. Uno puede tener mucho talento, uno puede tener mucha práctica, pero posiblemente muchísimos de los trabajos que hagamos tengan muchos errores o no obtengamos los resultados que esperábamos. Es algo muy común. Los grandes dibujantes, vuelvo a repetir, los grandes maestros se equivocan. No todo lo que hacen es todo una gran obra de arte o es todo maravilloso. Uno lo que ve en los libros o lo que ve en los museos es tal vez lo mejor de cada artista. Seguramente muchísimos de sus trabajos han terminado en el tacho de la basura, o no le han gustado o los ha modificado. Simplemente eso no lo vemos. Nosotros vemos el resultado final de obras maravillosas, pero detrás de eso hay muchas obras que fueron descartes. Así que no pretendan que cada dibujo quede perfecto, permítanse equivocarse. Error número 8. El error número 8 es pasarse de vueltas. O sea, conviene ir observando el dibujo, que esto también se relaciona con uno de los errores anteriores, por eso conviene ir realizando pausas, ir descansando la vista y el cerebro cuando se dibuja, porque de ese modo vamos a ir descubriendo a tiempo los errores. Si uno trabaja sin descansar y no ve esos errores, tal vez cuando se vean, tiempo más tarde o al día siguiente o a la semana, va a ser demasiado tarde para corregirlos. En cambio, si lo vemos a tiempo, si vemos el error cuando lo estamos cometiendo, sí vamos a estar a tiempo para ir corrigiéndolo. Si trazamos una línea que está mal colocada, podemos
podemos dibujar una línea a su lado, podemos dibujar la línea correcta, que no va a pasar nada. En cambio, si el dibujo está finalizado o está demasiado detallado o demasiado elaborado, corregir una de esas líneas que no está en la posición correcta va a ser muy difícil o casi imposible. Por eso también se realizan los primeros trazos de un modo muy tenue, casi imperceptible. Para de ese modo, si vemos que estamos cometiendo un error, bueno, vamos a estar a tiempo de realizar una línea al lado también muy sutil y después sobre eso tal vez remarcar la línea, hacerla más oscura, más intensa, de modo que se disimule la primera línea que hemos realizado incorrectamente. Error número 9. No conviene en general cambiar de medios constantemente. ¿Qué quiero decir con esto? Cambiar de medios me refiero a cambiar el modo de dibujar o cambiar los materiales, cambiar el soporte, porque se puede dibujar con un lápiz, se puede dibujar con una lapicera, con una carbonilla, con un pincel, con acrílico, con óleo, con tinta china, sobre papel, sobre cartón, sobre madera, sobre tela. Entonces, cambiar constantemente de soporte y de material puede ser contraproducente. Está buenísimo experimentar, de hecho aconsejo que lo hagan, aconsejo que prueben un poco de todo. Pero también es conveniente, sobre todo al principio o por un tiempo, manejar un solo material y un solo soporte. Y luego, bueno, una vez que nos sentimos seguros y que nos animamos a experimentar, a probar alguna otra cosa nueva, bueno, pasar a otro material y a otro soporte. Y bueno, por último, el error número 10. Ser inconstante en el acto de dibujar. Lo ideal cuando uno realiza una práctica artística, cuando uno se expresa artísticamente, es hacerlo regularmente, hacerlo de un modo seguido. Porque puede pasar que tal vez un día tenemos muchísimas ganas de dibujar y estamos 12 horas dibujando. Y después tal vez pasa una semana donde no volvemos a dibujar. Y después otro día estamos con ganas, estamos inspirados y volvemos a dibujar y estamos 15 horas dibujando. Eso no suele ser lo ideal, suele ser contraproducente. Está bien dibujar cuando uno tiene ganas, cuando uno está inspirado. Tal vez no hay que hacerlo de un modo forzado, pero sí tener cierta regularidad, cierta práctica. Si es posible todos los días, no hace falta estar 8 horas ni 10 horas, a veces bastan 5 minutos, 10 minutos, media hora, el tiempo que se tenga a disposición, pero tratar de hacerlo regularmente. De ese modo nos vamos a acostumbrar al movimiento de la mano, a prestar atención a los diferentes trazos, al material, a los resultados que vayamos consiguiendo. Nos va a dar cierta costumbre, cierta rutina, cierta constancia en la práctica que nos va a llevar a obtener ciertos resultados. Conviene ser constante, como en cualquier actividad. Si uno va al gimnasio, o sea, va un mes al año, no va a obtener demasiados resultados. En cambio, si uno va regularmente, 2, 3, 4 veces por semana, seguramente a la larga se van a obtener resultados positivos. Y esto es lo mismo. La práctica es fundamental. Uno puede tener talento, uno puede tener estudios, uno puede tener conocimiento, pero sobre todo se tiene que tener práctica. Si les gusta dibujar, dibujen. Y eso es lo mejor que pueden hacer. Así que bueno, si se identifican con algunas de estas cosas que hemos hablado hoy en este video, traten de corregirlos. Tal vez la palabra corregirlos no sea la correcta. Traten de generar ciertos cambios. Si no se encuentran cómodos con ciertas maneras de trabajar, traten de buscar una manera diferente. A veces pequeños cambios, pequeñas sutilezas hacen que vayamos evolucionando, que vayamos aprendiendo y que logremos los resultados buscados o que por lo menos nos aproximemos a esos resultados. Como siempre, una vez más, les agradezco haber llegado hasta acá. Ya saben, se pueden suscribir, es el botoncito rojo acá abajo. Pueden dejar un comentario, dar un like, que me va a ayudar muchísimo para generar todo este tipo de contenido. Así que les dejo un gran abrazo y será hasta la próxima. Chao.